Efesios 1, del 15 al 19. Este es el mensaje número 5 de esta serie que se llama Creciendo en el conocimiento de Dios. Así titulado a este mensaje. Vamos a leer, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su gracia, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Quiero aclarar, hermano, que esta es la primera mitad de esta oración. La segunda mitad la tenemos de los versículos 20 al 23, que ya tocaremos la próxima semana. ¿Ok? Pero quiero quedarme con esta primera mitad de esta oración. Hay un dicho popular que no sé si usted ha escuchado, que dice que el conocimiento es poder. ¿Lo ha escuchado? ¿Es cierto o es falso? ¿Usted qué cree? Es cierto, pero nosotros tendemos a ligarlo más bien con un poder como de ventaja hacia el otro, ¿no es cierto? Si yo sé algo que mi competencia no sabe, yo voy a tener una ventaja. O por ejemplo, cuando se hace trabajo de inteligencia, si yo conozco las debilidades de mi enemigo, entonces yo voy a poder tener un poder sobre él. Pues a eso no nos estamos refiriendo acá. Yo sí quiero rescatar el dicho, el conocimiento es poder, pero en un sentido bíblico y específicamente en el sentido de este pasaje. El conocimiento de Dios es poder para el cristiano. Es poder para el pueblo del Señor. No hay nada más que fortalezca la vida del Señor que el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos, amados hermanos, andar escuchando testimonios de hombres que fueron al cielo o que fueron al infierno o que vieron tal cosa o que hicieron tal cosa para que nuestra fe sea firme. La verdadera firmeza de la fe viene por el conocimiento de la revelación del Señor en las Escrituras. Así que hoy vamos a estar tratando de ver cuál es el deseo del Señor para su pueblo. Porque si bien es cierto, el Señor se ha revelado, pero hermano, el Señor quiere que lo sigamos conociendo cada día más y más. Hasta aquí en el capítulo 1, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, dijimos que Efesios está dividida en dos grandes secciones. ¿Alguien se acuerda de qué capítulo a qué capítulo es la primera sección? Ok, del 1 al 3. Recuerdes, la mitad nomás, tiene 6 capítulos, entonces del 1 al 3 es la primera sección y la segunda sección, por tanto, es del 4 al 6. En la primera sección, Pablo se va a encargar de explicarnos la verdad teológica acerca de Cristo y de nosotros. La primera sección es una cuestión predominantemente doctrinal, donde Pablo está exponiendo enseñanzas. La segunda mitad, del 4 al 6, se encarga más bien Pablo de explicarnos cómo debemos vivir la vida a la luz de la enseñanza. En otras palabras, la primera parte es teórica y la segunda parte es práctica. ¿Me dejo entender? Y estamos dentro del área teórica y específicamente dentro del capítulo 1, donde Pablo lo que nos está explicando es las bendiciones que Dios ha entregado a su pueblo en Cristo Jesús. Esa palabra, en Cristo, tiene un gran énfasis. Lo vimos las semanas anteriores en la oración de Pablo de estas 5 bendiciones y todas son entregadas en Cristo. ¿Se acuerda cuáles eran esas 5 bendiciones? Somos
Ok, comencemos por el inicio. Somos escogidos, somos redimidos, somos reunidos, somos heredados, tenemos herencia y somos sellados. Ok, a la luz de eso es que Pablo va a continuar hablando con los efesios. Así que comencemos con el con el primer punto que yo he llamado una iglesia que conoce a su Señor. En el versículo 15, Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esta causa, ¿cuál será esa causa? Y no es la causa de atún. ¿Cuál será esta causa que menciona Pablo acá? Pues son todas las bendiciones que en Cristo la iglesia ha recibido. Dado a que el Señor nos ha bendecido con ¿cuántas bendiciones espirituales? Con toda bendición espiritual. Dado que el Señor nos ha dado toda bendición espiritual, por esa causa, yo ahora, después de haber oído del amor y la fe de ustedes, estoy dando gracias a Dios por ustedes. Hermanos, la iglesia de Éfeso no solamente había sido bendecida con toda bendición espiritual, como lo es todo el pueblo de Dios, sino que esas bendiciones se tradujeron en dos frutos que los tenemos en el versículo 15. Dos cosas que son marca y sello del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. ¿Cuáles son? Fe y amor. Fe y amor, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Y es que, hermano, hay que tener claro una cosa. La revelación de Dios, Dios la da con un propósito. Dios no la da para que nosotros simplemente conozcamos. Dios no la da simplemente para que nosotros pasemos un examen o tengamos ya ahora más conocimiento de Él. El conocimiento que el Señor nos da tiene que cristalizarse en la vida del creyente. Una persona que vive con resultados evidentes en su vida, un cristiano, una persona de una iglesia que no logra ver en su vida la cristalización de la fe, del amor, es un cristiano, hermanos, que está fallando en el objetivo de por qué Dios se ha revelado. El Señor se revela a nosotros para que nosotros vivamos conforme a esa revelación. Y en este caso, los Efesios, que dicho sea de paso, hermanos, a diferencia de otras cartas de Pablo, parece que en la iglesia de Éfeso no había mucho problema. Es como la iglesia que todos nosotros quisiéramos conocer y asistir, porque en esta iglesia, ¿qué era lo que había? Fe y amor. No significa que eran perfectos. Fe, comencemos con la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo pudiéramos definir la fe? Confianza, muy bien. ¿Qué más? Esperando. Ok. Luego vamos a tener lugar para la esperanza, justamente, aunque ya llegó nuestra hermana Esperancita. La fe, hermanos, es creer en nuestro Señor Jesucristo, es tener confianza en Él. Pero la palabra fe en griego involucra dos cosas. No solamente involucra la parte teórica que tú conoces, que tú sabes, que tú entiendes, que tienes tu fe puesta en Él, sino que también la fe se puede traducir como fidelidad, lo cual los dos términos no se pueden dividir entre sí. La verdadera fe no solamente es confianza, es una confianza que se va a mostrar a través de una vida de fidelidad. Una persona que dice que tiene fe en Jesús, pero no vive de acuerdo a Él, ¿tendrá verdadera fe? No, imposible.
Por algo Santiago nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Hermano, no es simplemente tener un conocimiento, es ser fiel. Cuando el Señor, quiero que imagine esto como un círculo. El Señor se revela a su iglesia, ya lo vimos en los capítulos, en los versículos anteriores. El Señor se revela a la iglesia y eso produce en su pueblo fidelidad ¿hacia quién? Hacia el Señor Jesús. Todas las bendiciones descienden a través de Jesús y esa fidelidad ¿hacia quién es? Hacia el Señor Jesús. Entonces hay una restauración de la relación hombre-Dios. El pueblo de Dios vive en unidad con su Dios. Y esto, hermanos, tiene que ser para todo cristiano. Ahora, no solamente es una cuestión de mi relación con Dios, sino también que el fruto del Espíritu en la iglesia, después de que Dios expone su revelación, es el amor. Diga conmigo, amor. ¿Amor para con quién? Según el versículo 15. Amor para con todos los santos. Si bien es cierto, tenemos un amor hacia Dios, pero acá se nos está enfatizando ¿qué tipo de amor? El amor filial, el amor los unos a los otros. Vuelva a ver al que tiene a su costado y al otro lado. Te pregunto, ¿lo amas? Yo sé que si usted tiene a su esposa a su lado, o a su hijo a su lado, o a un familiar a su lado, pues es muy fácil decirle, te amo. Pero es que el verdadero pueblo de Dios vive en amor los unos a los otros. ¿Cuál fue la marca distintiva que dijo Jesús por la cual los discípulos suyos se iban a dar a conocer al mundo? Porque se aman los unos a los otros. Entonces vemos que cuando Dios se revela a su pueblo, produce dos efectos: fidelidad hacia Él y amor los unos hacia los otros. Pero si se da cuenta, el énfasis de Pablo no dice, y de vuestro amor por algunos de los santos, por la mayoría de los santos. ¿Por quiénes? Por todos. Aún por esos hermanitos que caen pesado. Aún por esos hermanitos que son difíciles de tratar, difíciles de tolerar. Hermano, yo le hago esta pregunta. Si Pablo hoy estuviera escribiendo de nosotros, si Pablo hoy estuviera escribiendo de la comunidad cristiana Palabra de Vida Eterna, y si él estuviese en esta parte de la carta, ¿él escribiría esto mismo sobre nosotros? Se puede ver y la gente puede ver en nosotros el reflejo de la palabra de Dios, que es la fe y el amor. Somos una congregación unida. Quizás tú digas, sí, yo estoy unido con la mayoría, pero con ese me cae pesado. A este otro no lo paso. Al de por allí no lo soporto. No, hermanos, la fe y el amor tiene que ser para con todos. ¿Sabes por qué Dios pone personas difíciles de amar en la iglesia? Uno, para recordarnos que nosotros tampoco somos un billetito de 200 soles para caerle bien a todo el mundo. Y en segundo lugar, para ayudarnos a amar. ¿Cómo puedo yo crecer en el amor si todas las personas fueran sencillas de amar? ¿Cómo puedo yo crecer en soportar los unos a los otros si todas las personas fueran fáciles de querer? Cuando tú encuentres un hermano que sea especialmente difícil de amar, dale gracias a Dios por esa persona, porque Dios va a utilizar esa relación para pulirte a ti, para hacerte más parecido a Cristo. La fe y el amor. Eso es una iglesia que conoce a su Señor.
Eso no solamente es una iglesia que ha oído de su Señor. Hermano, a mí me causa dolor cuando hay divisiones entre nosotros o cuando entre nosotros hay problemas. ¿Por qué? Porque eso no es reflejo de la presencia de Dios en la vida de su pueblo. El amor es participativo. También, hermano, nosotros tenemos que ser de aquellos que nos involucramos con los demás. Yo no puedo ser de aquellos que vengo, me siento en la iglesia, termina el culto, me levanto y me voy y no me importa nadie. No me importa nadie de los que está viviendo ahí, no me importa nadie de lo que está sucediendo, no me importa. A final de cuentas yo nada más voy por la palabra y punto. Eso también es una gran falta de amor. Y cuando hay falta de amor, se evidencia una falta de fidelidad a Jesús. Yo tengo que ser activo en mi amor, buscar, cuidar a los demás. Y entonces seremos una iglesia como la de Efesios que ciertamente conoce a Dios. Pablo dice en el versículo 16, no ceso de darle quejas a Dios por ustedes. Lamentablemente, hermanos, la labor de algunos pastores, más que dar gracias a veces, tienen que ser quejas. No, hermanos, seamos un pueblo como el de Efesios. No ceso de dar gracias. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo? Dando gracias. ¿Por quiénes? Por los efesios. Ahora le hago una pregunta. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esto? Pablo estaba en Roma. ¿Y qué estaba haciendo en Roma? No estaba visitando las maravillas que hay en Roma. Estaba preso. El que más necesidad tenía que oraran por él era Pablo. Él no estaba preso por robar, él no estaba preso por matar. ¿Por qué estaba preso? Por predicar la palabra, por causa del evangelio. Él es preso de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿no era Pablo el que más necesitaba oración para sí? En lugar de Pablo estar orando por sí mismo, ¿por quiénes está orando? Por los efesios. Qué corazón bondadoso. Eso es amor, hermanos. Orar por los unos a los otros. Eso es amor y fe manifestado. Nunca dejes de orar por tus hermanos en Cristo. Nunca dejes de orar por la iglesia, no solamente por esta iglesia local, sino por lo que somos la iglesia universal de Cristo, el cuerpo de Cristo. Eso es amor y fe demostrado. Pero Pablo continúa con su oración, versículo 17, y llego a mi segundo punto, que yo he titulado, una iglesia que conoce a su Señor, es bendecida con mayor conocimiento. Lo ve aquí con hecho como un círculo, como un círculo virtuoso. La iglesia conoce ¿a quién? A Dios. Y cuando la iglesia conoce a Dios, ¿qué hace Dios? Da conocimiento ¿a quién? A la iglesia. Y esto es un círculo virtuoso. Entre más conocemos a Dios, más nos amamos nosotros, y entre más nos conocemos a Dios, Dios va a dar más conocimiento de sí mismo a la iglesia, para que nosotros nos amemos más y vivamos en más unidad y sigamos conociéndole más. Versículo 17. Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La oración, ¿para quién era? ¿A quién estaba dirigida la oración de Pablo? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. También le llama ¿cómo? El Dios de, el Padre, perdón, de gloria. ¿Qué se referirá cuando Pablo dice que Dios es el Padre de gloria?
¿Se acuerda todas las bendiciones que hemos visto en los versículos primeros? Toda la revelación que el Señor, cómo nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y toda esa revelación es para la alabanza de su gloria. ¿Cómo tiene que responder el pueblo de Dios ante el conocimiento de la bendición de Dios? Dándole gloria a Él. Por eso es que Él es el Padre de gloria. Toda gloriosa bendición desciende del Padre, desciende del Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, yo estoy orando a Dios, yo estoy orando al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué quiere Dios que nosotros tengamos? Espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, ¿qué significará eso? Porque la palabra espíritu a veces en las escrituras significa un demonio. ¿Y será que entonces se nos va a meter un demonio? Pues obviamente no, nadie piensa en eso. Pero si no es un demonio, entonces ¿será un ángel? Tampoco. Hay dos posibles interpretaciones para esta palabra, espíritu de sabiduría y de revelación. La primera posibilidad significa un ánimo, un deseo del corazón por conocer y por ser sabio. Dice la palabra de Dios que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Nosotros, hermano, en nuestros afectos somos dirigidos por el Señor. Amén. Entonces que el Padre les dé espíritu de sabiduría puede significar un deseo, un amor por conocer las cosas de Dios, por conocer la revelación de Dios. Un anhelo que nazca en nuestro corazón. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿tu corazón se caracteriza por ese anhelo? Siendo sinceros, hasta sin Biblia venimos a la iglesia. Muy posiblemente no la abrimos ni siquiera en nuestra casa. La tocamos el domingo y de ahí quizás al próximo domingo. O sí, cuando tenemos problemas ahí estamos número uno orando de rodillas delante de Dios. Pero se acaba el problema y se acabó todo. Una de las bendiciones que los cristianos tenemos es la palabra de Dios. Y una de las causas por las cuales traemos tanto problema a nuestra vida es por el descuido de la palabra de Dios. ¿Hay de verdad y genuinamente un sincero deseo en tu corazón por conocer al Señor? ¿Estamos dispuestos a invertir nosotros tiempo, aún dinero? A mí me llama la atención, y lo digo a manera general como la iglesia a nivel global, ¿cómo somos capaces de tener paquetes de celulares de 150 soles, pero queremos comprar la Biblia de 10 soles? Y si me la regalan, mucho mejor. El poco valor que le damos a la palabra de Dios. La obra del Espíritu en nosotros, la bendición del Padre es que en nosotros haya un deseo. ¿Se acuerda lo que decía el salmista? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, mi alma clama por ti. Ese deseo de estar en la presencia de Dios, de conocerlo más, de tener intimidad con Él, de conocerlo a través de las Escrituras, de tener oración delante de Él, no oraciones mecánicas, no cosas así como de pasadita. Señor, tú sabes que estoy tarde para la oficina y me voy rápido. No, una verdadera comunión con Él. Si tú no estás experimentando esto, déjame decirte que estás dejando de lado la mayor de las bendiciones que nosotros tenemos.
Porque ¿de qué te sirve que Dios te dé casa, carro, dinero, familia, todo lo que quieras, si no estás aprovechando la gran bendición que es conocer a nuestro Dios? No, hermano, que el Señor nos dé espíritu de revelación y de conocimiento de Él. Ese deseo para que nosotros busquemos la presencia de Dios. Pero también puede ser una segunda interpretación. Que esta palabra espíritu, en lugar de estar escrita en minúscula, en griego, que es el lenguaje original, no existen mayúsculas y minúsculas. En lugar de ser en minúscula, sea en mayúscula. Cuando usted se encuentra en la Biblia una palabra espíritu en mayúscula, ¿a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Y entonces eso estaría muy de acuerdo con pasajes como Isaías 11:2, que dice así: y reposará sobre él, hablando del siervo de Jehová, hablando sobre el Mesías, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. El espíritu que tiene nuestro Señor Jesucristo es el mismo espíritu con el cual Dios ha sellado nuestros corazones. Es el espíritu que Dios nos ha dado como las arras de nuestra herencia. También recordemos que en Juan 16, versículo 13, Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, una razón más es porque la carta de Efesios es muy trinitaria. Observe de nuevo el versículo 17. Para que el Dios, el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, el Padre de gloria, nuevamente el Padre, os dé espíritu, el Espíritu Santo, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estamos enfrente de la labor del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. ¿Cómo puede la iglesia conocer a Dios? A través del Espíritu Santo. Pero pastor, yo pensé que ya nosotros teníamos el Espíritu. Claro que sí. Pero esta expresión lo que quiere decir es que el Espíritu aplique la palabra de Dios eficazmente en nuestros corazones. Que nosotros no seamos aquellos que simplemente escuchan y luego se olvidan. ¿Se acuerda cómo los hablaba Santiago? Los oidores olvidadizos. Sino aquellos que escuchan, pero el Espíritu Santo está aplicando esa palabra eficazmente en el corazón, de tal manera que su vida es transformada. Que el Espíritu nos dé sabiduría. ¿Sabe lo que es la sabiduría? La sabiduría, hermanos, es utilizar los mejores medios para alcanzar los fines más altos. Más concretamente, la sabiduría es vivir de una manera correcta delante de Dios, haciendo las cosas al agrado de Él. Y que Dios nos dé espíritu de revelación. Ahora, ¿eso significará entonces que Dios anda revelando cosas extrabíblicas en medio de la iglesia? Pues no, hermano, eso contradeciría otras partes de la Escritura. Lo que nos quiere decir acá, hermano, está muy ligado con lo que viene a continuación. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces el espíritu y revelación lo que está ligado es a ese entendimiento en la revelación de Él. No sé si a usted le había pasado, hermanos, a mí me sucedía. Antes de que yo fuera cristiano, yo leía la Biblia. ¿Cuánto leíamos la Biblia antes de ser cristianos? Yo le pregunto, ¿usted entendía?
Yo no entendía ni papa, nada, 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 nada. Lo único que me acuerdo es, yo tenía uno de esos Nuevos Testamentos azules de los Gedeones, lo tenía abajo en mi almohada, y yo bien seguro de que yo estaba agradando a Dios con orar y leer la Biblia todos los días, sin importar que hacía un montón de cosas malas durante el día, pero como yo oraba y pedía perdón de pecados, suficiente. Pero abría la Biblia y comenzaba a leer, y ya ve que en Mateo uno llega a una parte donde dice, y allí será el llanto y crujir de dientes. Cerraba la Biblia asustado y la guardaba. Por lo menos eso sí lograba entender. Lo suficiente para que mi conciencia me acusara, porque sabía que he hecho un montón de cosas malas, pero no podía entender la revelación del Señor. Ahora que estamos en Cristo, podemos entender. Hermano, por eso, hermano, usted dedíquese a estudiar las Escrituras todos los días. Lea las Escrituras, porque el Señor lo que va a hacer es alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Cuando un cristiano lee las Escrituras, nunca está solo. ¿Quién está allí con él? Dios a través de su Espíritu. Cuando un cristiano lee las Escrituras, no está solo. Dios está allí alumbrando. ¿Para qué se alumbran las cosas? Para conocerlas, para verlas. Si apagáramos el sol, apagáramos las luces de este interior, no pudiéramos entender aunque los tengamos delante de nuestras narices. Pero ahí está el Señor para alumbrarte. Ahora, el Señor, el problema es que está alumbrando, pero no hay nadie que quiera leer. Es como cuando una habitación está con la luz encendida, pero no hay nadie adentro. ¿Sirve de algo? No. No es falla de Dios que nosotros no entendamos las Escrituras. Dios está alumbrando. Es falla del creyente que no está queriendo acercarse a conocer. La palabra entendimiento que tenemos en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, la mejor traducción sería corazón. Alumbrando los ojos de vuestros corazones. Porque Pablo está aquí refiriéndose no simplemente al conocimiento por sí mismo, sino que está diciendo que el Espíritu Santo no va a alumbrar la cabeza, va a alumbrar el centro mismo del ser humano. En el corazón representa la esencia misma del ser humano. Dios no quiere hacer un cambio superficial en la vida del creyente. Dios no quiere alumbrar externamente la casa. Dios quiere alumbrarnos desde lo más profundo de nuestro corazón, porque todas las decisiones que nosotros tomamos, ¿sabe de dónde se originan? Del corazón. Todas las palabras que tú hablas, todos los pensamientos que tú piensas, ¿sabes dónde se originan? En el corazón. Y eso es lo que Dios quiere alumbrar con su palabra, para que ya no hayan tinieblas, para que ya no haya allí que estés consintiendo el pecado en tus palabras, en tus acciones, en tus pensamientos. El Señor quiere alumbrar nuestro corazón. Cuando habla de alumbrar nuestro corazón, entonces nos está diciendo que nosotros debemos llegar a tener un conocimiento profundo de Dios. No basta con un conocimiento superficial. No basta con que tú digas, sí, ya lo sé, ya lo conozco, ya he escuchado. No, hermano. Dios quiere darnos la bendición de conocerlo más y más. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Versículo 18, a la mitad, Pablo va a introducir el objetivo de este conocimiento. Dice, para que sepáis, ok, entonces Dios está revelando a nosotros porque Él quiere que nosotros
sepamos, conozcamos, y nos va a introducir tres cosas a través de la palabra cuál o cuáles. Escuche bien, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Son tres cosas que como resultado va a venir a nuestra vida cuando nosotros nos dediquemos a conocer más profundamente a Dios. En primer lugar, nos dice cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Se acuerda que la iglesia de Éfeso ya tenía dos frutos del Espíritu que dijimos que era el amor, la fe y el amor? Y ahora añadimos uno más que es la esperanza. ¿Se acuerda de dónde hemos visto más esta triada? Fe, amor, esperanza. En Corintios, cuando Pablo dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Esta triada forma parte del corazón de todo cristiano. Todo cristiano debe tener fe, debe tener amor y debe tener esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la certeza que todas las cosas que el Señor nos ha prometido, las cosas están sucediendo conforme el Señor nos ha dicho. Hermanos, este mundo es un caos absoluto. Este mundo, hermano, con solamente ver la situación política del país ya es decepcionante, ¿sí o no? Pareciera que siempre vamos de mal en peor. Pareciera que todo está como a la deriva. Pablo dice, no, ustedes deben vivir con esperanza. ¿Qué espera el cristiano? Nosotros esperamos, dice conforme, dice la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Sabe cuál es este llamamiento? Incluye las bendiciones que hemos hablado arriba. Incluye el que hemos sido llamados para ser santos y sin mancha. Incluye que hemos sido llamados para ser adoptados hijos suyos. Incluye que tenemos la esperanza de que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Incluye que nosotros tenemos la herencia en los cielos. Incluye el sello del Espíritu. Pero más importante aún, y lo que resume todo eso, nosotros tenemos la esperanza en lo que Pablo nos ha dicho en el versículo 9 y 10. Vuelva conmigo al versículo 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Que todas las cosas están siendo reunidas, están siendo sometidas bajo el poder del Señor. ¿Hay maldad en esta tierra? Sí. ¿Hay pecado sobre esta tierra? Sí. No solamente lo veo afuera, aún lo veo dentro de mí. Pero la palabra de Dios me dice que yo tengo una esperanza, que el Señor está sometiendo todas las cosas, y dentro de ese sometimiento en primer lugar está su iglesia, donde nosotros el día que el Señor regrese vamos a ser librados finalmente de la maldad, vamos a ser librados del pecado. Todas las cosas están siendo sometidas al Señor Jesucristo. Así que, hermano, nosotros no vivimos como el mundo, sin Cristo y sin esperanza. Nosotros confiamos y creemos que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todas las cosas están siendo reunidas en Él. En segundo lugar, me dice que también esperamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Mire, hermano, lo que Dios tiene para su iglesia no es poquito. Dios no nos ha dado sus bendiciones con gotero. Dios ha preparado una herencia gloriosa. Y cuando hablamos de la palabra herencia, dijimos que no solamente es aquella casita en el cielo, sino que principalmente es nuestra relación con Él. Nosotros somos la herencia de Dios y Él es nuestra herencia. Nosotros vivimos para Él. Ahora, pero muchas veces cuando pensamos en la relación con Dios, pensamos simplemente en Dios y yo. No, vea que esta herencia dice que es en los santos. Esta frase lo que remarca es el carácter comunitario de esta herencia. Tú no vas a estar en el cielo solo con Dios. ¿Sabes con quién vas a estar? Mira el que está a tu costado y dile, voy a estar contigo. Por eso, hermanos, es que no vale la pena que haya divisiones. No vale la pena que haya entre nosotros cosas que fracturen la unidad. Porque el Señor no va a heredar solamente a estos o aquellos, todo el pueblo de Dios en su conjunto va a recibir la herencia. Y el versículo 19 nos dice que también nosotros vamos a poder conocer no solamente la esperanza, no solamente las riquezas de su herencia, sino también la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Quizás usted no entiende todo lo que quiere decir este versículo, pero creo que hay una palabra que es muy clara. Ok, ¿qué nos quiere transmitir este versículo que podemos nosotros conocer? Piénselo. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué es lo que vamos a poder conocer? Ok, su soberanía, su poder. A final de cuentas, hermano, eso es lo que nosotros vamos a poder conocer. La frase supereminente grandeza de su poder es como una triple repetición para señalar un poderío. Es como decir un poder muy grande y encima de todo. Un gran poder que esté sobre todas las cosas. Es como una repetición, pero esta repetición lo que tiene el objetivo es de demostrar que este poderío es grande. Hermano, pregunto, ¿Cristo reina sobre todo? Yo sé que en la teoría vamos a decir, sí. Pero cuando estás metido en medio de las dificultades, ¿crees que Cristo reina? Cuando falta el dinero o la salud, o cuando se la prenden contra ti, ¿crees que Cristo reina? Cada vez que pecamos, cada vez que le damos rienda suelta a nuestro pecado, ¿estamos creyendo que Cristo reina? Estaba escuchando un mensaje de una expositora en una conferencia que ella decía algo muy cierto. Cada vez que pecamos, amamos más algo más antes que Dios. Cada vez que pecamos, ponemos algo encima de Dios. No, hermano, acá el punto es que nosotros podemos estar convencidos de que Dios reina sobre todo. Todas las cosas, ¿bajo quién están? Bajo Cristo. Bajo Cristo. No importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la situación, no importa ni siquiera tú mismo. Aún nosotros estamos bajo el gobierno de Cristo. Y ese gobierno, como dice en el versículo 19, es para con los que creemos. En otras palabras, es a favor de los que creemos, a favor de la iglesia. Cristo gobierna a favor de la iglesia. Este tema lo vamos a desarrollar la próxima semana, donde vamos a ver cómo este gran poder de Dios se ha manifestado en la resurrección de Jesús para que nuestro corazón se afirme en Él y que nosotros sepamos que el sometimiento a Cristo
es lo mejor que nos puede pasar. Pero por lo pronto, hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere para ti? El Señor quiere que tú le conozcas. El Señor se ha revelado para que en tu corazón comience a haber fruto del Espíritu, pero eso te tiene que llevar a tener un mayor conocimiento de Dios. Y cuando el Señor es buscado, Él no se esconde. ¿Qué hace Él? Da mayor conocimiento de Él. Hermano, esta porción de las Escrituras es un llamado para que nosotros seamos sinceros e incansables en nuestra búsqueda por el Señor, para que nosotros rindamos nuestro corazón a Él, para que le busquemos todos los días, porque no hay mayor bendición que su presencia. Pero si tú estás sin Cristo, déjame decirte que no hay nada peor para ti que su presencia. Es algo paradójico. Si tú tuvieras que partir hoy delante de Dios y no estás en Cristo, su presencia en lugar de traerte bien, sería la peor calamidad. Y no porque Él sea malo, sino porque es absolutamente santo. Y tú, un hombre, una mujer pecadora delante de Él. Y Él tiene que juzgar con toda justicia todos tus pecados. Y por tanto lo único que puedes merecer es el castigo eterno. Pero la única forma que nosotros podemos presentarnos delante de este trono con confianza, con esperanza, es si hemos puesto en Jesús nuestra confianza, que Él ha cargado todos nuestros pecados. Quizás tú hasta ahorita lo conocías en la teoría. Hoy es el día de verdad llevar ese conocimiento, no a la mente, al corazón. Que el Señor alumbre los ojos de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, y nos haga un pueblo que le ame más y más, y que se manifieste en una vida de unidad y de amor. Para eso el Señor nos ha dado su Espíritu.